Ok, ahí ya se encuentra grabando. Muy bien, vamos a empezar entonces. La clase que tenemos justo no el día de hoy empieza con este título ya. Estamos en la página, repito, página 20 del libro. La siguiente semana vamos a hacer prácticas sobre justamente esto, ¿no? En clase. Veamos lo siguiente entonces. Dice acá, expresión de un número decimal. Vamos a hablar acerca de los números decimales. ¿Ok? Un número decimal. Entonces, voy a copiar este título, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Que es un número decimal. ¿Qué cosa es un número decimal? A ver ustedes que más o menos lo entienden. ¿Qué es un número decimal? O cómo se compone más o menos, ¿no? Un número decimal. ¿Alguien me puede decir? ¿Número decimal qué será? Bueno, lo principal es lo siguiente, ¿no? Mira, un número decimal es un número que no es un número entero. O sea, ¿quiénes son los números enteros, no? El 2, el 4, el 6, el 8, esos son números enteros. Enteros, y podemos decir que también son positivos, ¿no? Enteros y positivos. ¿Te das cuenta? El -2 es un número entero, ¿me entiendes? O sea, ¿qué cosa es un número entero, no? Un número que al ser dividido, por ejemplo, 9 entre 3 es 3, ¿sí o no? 9 entre 3 es 3. O sea, un número al ser dividido te va a dar un número entero, ¿ves? O sea, te da una cantidad exacta, ¿no? Eso es un número entero. Entonces, quienes no sean números enteros vienen a ser números decimales. Ahora, un número decimal siempre está compuesto por dos partes, ¿no? Hay una coma que te indica por qué es un decimal, ¿no? Si yo pongo el número 235 y acá 25, ¿no? Ahí está, 235,25. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos partes, ¿no? ¿Y quién hace de hito justamente en esta parte? La coma, pues. La coma indica dos partes, ¿no? Justamente ahí. Entonces, ¿qué partes son las que indican, no? Indica esto. La parte decimal. Y a esto se le conoce como la parte entera. Claro, ¿no? Entonces, mira, un número decimal está compuesto por dos partes, ¿no? La parte decimal y la parte entera. ¿Sí? A partir de la coma es parte decimal. Ahora, todos los números decimales tienen una determinada estructura, mira. Por ejemplo, ¿no? Examinemos acá, ¿cómo es la estructura de un número decimal? Mira, observa. Un número decimal está separado siempre por una comita, ¿no? O sea, la comita indica que es un número decimal, ¿no? Acá hay una comita, mira. ¿Ves? Ahí está una coma. ¿Ves? Ahí está la coma, ¿ves? Ahí está la coma. ¿Está bien? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Ahí está una comita. Ahora examinemos lo siguiente, mira. Si yo pongo acá 2, 3 y 4, ¿no? O mejor ahí le voy a colocar las unidades, ¿no? Que es justamente lo que quiero mostrarles, mira, observen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La parte entera pues tiene sus unidades, ¿no? Y la parte decimal también tiene sus unidades, ¿entiendes? ¿No? Por ejemplo, en la parte entera tú conoces esto, ¿no? Unidad, decena, centena, y así va avanzando, ¿no? O sea, avanza hacia dónde? ¿Hacia dónde avanza? Hacia la izquierda, ¿no? O sea, avanza así, ¿no? A veces tiene doble dirección. A ver, con este. O sea, lo que quiero decir es que avanza de esta forma, ¿no? ¿Me entienden, no? Avanza hacia allá, ¿sí? Las unidades avanzan en ese orden, ¿sí? Ahora, en cambio, los decimales también avanzan, pero en ese orden, en el orden contrario, ¿sí? ¿Y quiénes son? Sería así, pues, ¿no? Está, el primero ya no, o sea, ya no se dice unidad, no se dice décimo. Al siguiente se le dice centésimo. Al siguiente se le dice milésimo. Milésimo, ¿no? Y demás, ¿no? Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, millonésimo, ¿no? Tienen ese nombre, ¿no? Entonces, si yo pongo acá 23,4, o sea, estamos diciendo que es 23,4 décimo, ¿me entiendes, no? O 203,78, ¿no?
sería 203,78 centésimos, ¿me entiendes? ¿No? ¿Sí? No es como decir centenas, ¿no? Centésimos, otra cosa, ¿no? Centenas es otra cosa, centésimos es otra cosa, ¿no? Y esto te permite hacer aproximaciones, ¿no? La aproximación de un número, ¿no? Que es lo principal que viene en tus ejercicios, ¿no? Vamos a aproximar al número, mira. La aproximación de un número, ¿no? La aproximación de un número es el acortamiento, eso justamente, ¿no? Es el acortamiento o el redondeo, ¿no? Ese es el redondeo de un número, ¿no? De un número decimal. Por ejemplo, hay números decimales que tienen una parte decimal enorme, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos esta situación acá, mira. ¿Cuánto has sacado en tu examen? Te dice, ¿no? Uy, el estudiante sacó 10,5, dicen. 10,5. Se salvó, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque te aprueban con un 11. ¿Me entiendes, no? O sea, ¿qué cosa es la aproximación? Es siempre aproximar el número al entero, ¿entiendes? A un entero superior, ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿no? 10,5 vale 11, pero de acá se desprende una regla, ¿no? ¿Cuál es la regla? Que siempre cuando se hace una aproximación, o sea, si el número que está que se está evaluando antes de lo que tú quieres es mayor o igual a 5, se aumenta en una unidad. Entonces, eso es lo que ponemos, ¿no? Si el número es mayor que 5, si el número a evaluar es mayor o igual a 5, se aumenta en una unidad, ¿no? Al número anterior. Al número anterior. Entonces, veamos la situación, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú quieres aproximar esto, mira, así, mira. Ejemplos, ¿ah? Aproximamos lo siguiente, mira. 2, 3,6666, ¿no? Ya está, mira. Entonces, ¿qué te dice acá, no? Si es 2, o sea, es 23,6666, ¿quiere que lo aproximes? A ver, yo quiero aproximarlo al centésimo, mira. Ah, al centésimo. Entonces tú cuentas así, ¿no? Mira. Cuando hablamos del centésimo, ¿de cuántas cifras estamos hablando? Mira, o sea, cuando hablamos del centésimo, o sea, hay una cifra, dos cifras a partir de la coma, ¿sí o no? Décimo, centésimo. Ah, entonces debes tener dos cifras, ¿me entiendes? Como quieres hacer una aproximación, y acá pongo, ¿no? Aproximar al centésimo. Ah, ya, entonces si voy a aproximar al centésimo, diré lo siguiente, ¿no? Este va a ser el 23,6. Acá debería haber una cifra más, ¿no? 6, y el que está a su costado es el 6, ¿ya no? ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿qué sucede? Que como debe salirte con dos cifras, o sea, la que está a su costado, a él tienes que evaluarlo, como dice acá, ¿no? El número a evaluar sería este 6, pues. Como es mayor que 5, porque si es mayor o igual a 5, al número anterior, o sea, a este 6 anterior se le aumenta en 1, o sea, sería así, bueno, 23,67. ¿Se entiende, no? ¿Lo entendieron? Confirmen. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Y qué pasa? Sí, profesor. Excelente, mira. Ahora, ¿qué tal si yo te digo, por ejemplo, aproximar al décimo? Esto de acá, mira. Aproxima, mira, Sí, mira. profesor. Aproxima al décimo, ¿ah? Décimo, este número, mira. 7, 2, 3, 4, 9, 1. Aproximen al décimo, ¿ah? Al décimo, al décimo. A ver, ¿cuánto te saldría si lo aproximas al décimo? ¿Alguno de ustedes? Al décimo, ¿ah? Al décimo todos.
Si me han entendido, aproximen al décimo. ¿Cuánto te saldría? Mirando nomás. ¿Mm? 72,4. Claro, excelente, 72,4. ¿Por qué? Mira, observemos por qué, ¿no? Como es décimo, tienes que fijarte que tenga una cifra decimal. O sea, a partir de la coma tiene que haber una cifra decimal. O sea, acá tiene que aparecer una cifra sí o sí. Entonces, como tiene que aparecer una cifra, examinas a quién, a este 4, pues. Te das cuenta que el 4 no, dice que se le aumenta en 1, porque él es el número a evaluar, se le aumenta en 1 si es que el número evaluado es mayor o igual a 5. Sin embargo, él es 4, ¿me entiendes? Entonces ya no se le aumenta 1, simplemente se copia hasta el número aproximado, o sea, en este caso sería así nomás, ¿no? 72, así como dijo, ¿no? 72,4. Perdón, ¿qué estoy hablando yo? 3, ¿no? 4 me dijiste, me pareció. 3 era la respuesta, ¿no? Pero ya saben por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando evalúas a 4, 4 es menor que 5, entonces solo se le aumenta 1 cuando el número es 5 o mayor que 5. En este caso es simplemente 72,3, ¿me entienden? ¿Se entendió? Hablen, hablen. Ya, vamos a hacer otros ejemplos de aproximación. Sí. Mira, observemos acá. Ahora acá voy a poner, mira, aproximar, mira, al milésimo. Allá al milésimo. Entonces acá voy a poner unos números cualquiera, mira. Otro, mira. Otro más, mira. Entonces, aproximemos al milésimo. A ver, vamos a aproximar, ¿ya? Vamos a aproximar acá al costadito. Aproximemos. Para aproximar esos números al milésimo, veamos la estructura, ¿no? ¿Cómo va? O sea, así como te grabas unidad, decena, centena, tienes que grabarte ahora sí, ¿no? Décimo, centésimo, milésimo. O sea que el milésimo es la tercera fila, ¿sí? ¿Me entiendes? La tercera columna, mejor dicho, ¿no? Es decir, que a partir de la coma tiene que haber un numerito más acá, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ¿cuántas cifras decimales debe tener? ¿Cuántas cifras decimales? 3 cifras decimales. Eso es lo principal, excelente. Muy bien. Entonces, mira acá, igualito a que tenga entonces esto de acá, mira, 3 cifras decimales. ¿Cómo sería? 72,123, ¿no? O sea, acá hay 9, mira. A 9 le pasas. O sea, mejor dicho, ¿no? ¿Cuántas cifras decimales necesitamos si es milésimo? Necesitamos estas 3, ¿sí o no? ¿Sí? Necesitamos acá también 3, necesitamos acá también 3. Entonces, ¿quiénes son los números a evaluar, no? Este 3 y obviamente este 9, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa miramos? Que sea mayor o igual a 5, ¿no? Si este 9 es mayor que 5 o igual a 5, sí, ¿no? Es mayor que 5. Entonces, al ser mayor que 5, se le aumenta 1 a la cantidad anterior, o sea, sería 72,37. Entonces, este es 8, ahora va a ser 9. ¿Me entienden, no? Ahora mira, este es 3. Profesor. Dime. No, profesor. ¿No lo entienden? No entendí. Habla, ¿no lo entendiste? No, profesor. No, profesor. Ya, mira, de nuevo. Tienes que ver la estructura, otra vez, a ver. Chico. Tienes que ver la estructura, mira. Observen acá. Voy de nuevo, voy a hacer la estructura. Ya, ahora sí tienen que estar atentos, ¿eh? Un número decimal tiene 2 partes, pues, ¿sí, no? Eso hemos dicho, ¿no? Un número decimal tiene 2 partecitas.
¿ya? Tiene dos partes un número decimal. O sea, tiene la coma y a partir de la coma tiene unidades, mira. A esta unidad de acá se le dice décimo. A la unidad de acá se le dice centésimo. A esta unidad se le dice, y a esta de acá se le dice 10, y así, ¿ves? O sea, tiene sus unidades que van aumentando, ¿me entienden? ¿No? Ahora, por ejemplo, si yo escribo el número 7,234,1, esta es la parte, ¿qué parte es? Entera, ¿sí o no? Parte entera y parte decimal, eso es lo que tiene, pues, ¿no? Parte entera, parte decimal, ¿no? Ahora mira, si a ti te dicen que aproximes al milésimo, eso quiere decir que ¿cuántas cifras decimales debes tener a partir de la coma? El milésimo sería la primera, segunda, Tres. tercera, ¿sí o no? Tres. ¿Sí? Tercera cifra, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, mira, si es la tercera cifra, analizas a la cuarta cifra. ¿Por qué? Porque si la cuarta cifra es mayor o igual a 5, le vas a aumentar 1. Eso es lo que quiero decir hace rato, ¿no? Entonces, mira, yo necesito que esté el 3, el 7 y el 8, pero tengo que analizar al 9, ¿me entiendes? Si es mayor que 5, le aumento 1. Por eso es que a este 8 se le aumentó 1 y ahora es 9, ¿no? Igualito acá, mira, si esto es 18,43 y necesito el otro 3, pero este 3 es mayor o igual a 5, no, entonces como no es mayor o igual a 5, no le aumento nada, pero pongo el mismo 3. ¿Se entiende? ¿Está comprendiendo? Ahora mira acá. Sí, profesor. Ahora Ahora mira. sí, profesor. Ahora Sí, mira, si profesor. esto es 19, observa, y acá tengo 7, 7 y 5, ¿este es mayor o igual a 5, sí o no? ¿El 3 es mayor o igual a 5? No, ¿sí No, o no? Entonces, como no menor. es, lo dejo el 5 tal cual. Claro, no es, ¿no? A ver, ¿quién sí sería, por ejemplo, no? Que yo lo ponga así, mira, 20,760 y acá un número 5, por ejemplo, ¿no? Y 1 ya. Muy bien. Mira, observemos, vamos a aproximar este valor. ¿Ah? Como estoy aproximando al milésimo, observa, o sea, tengo acá cuántas cifras. Esto tengo, ¿sí o no? Tres. Tres cifras, ¿ah? Para el milésimo, o sea que tengo que analizar la cuarta cifra. Ahora, ¿él es mayor o igual a 5? ¿Es mayor o igual Igual a a cinco, 5? profesor. ¿Sí o no? Igual a 5, Claro, profesor. es igual a 5. Entonces, si es Igual, igual o es mayor, entonces se le aumenta 1. ¿Entienden, no? uno. Claro. Sería Entonces, 20,761. claro, 761 sería, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese 0 le aumentas 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Unos ejercicios más, a ver. Ahora ya hemos aproximado Sí, esto. profesor. Ahora Sí, profesor. aproximemos, mira, eso depende, ¿no? Ahora aproximemos Sí, profesor. al centésimo. Dime. Preguntas, dudas. Ya, observemos lo siguiente, ¿no? Observemos acá lo siguiente. Cuando hablamos de aproximar al centésimo, si hablamos de la centena, veamos los siguientes valores, a ver. Podemos ver, a ver, de repente en tu libro hay aproximaciones, a ver, vamos a agarrar ejercicios. Yo creo que aquí ya podemos ir avanzando con algunos ejemplos, ¿no? Sobre aproximación, mira. Y acá ya tenemos, ¿no? Mira, justamente, ¿no? Lo que menciona tu libro, ¿no? Mira, que esta partecita de acá, mira, ¿no? ¿Qué dice acá? Mira, recuerda que un número A está dividido, o sea, este punto en realidad es la coma decimal, ¿me entiendes? ¿No? Mira, un número A, B, C, D, E, o sea, mira, ¿cómo se llama? Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos, son las unidades.
¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a sacar por acá algún ejemplo para aproximar, pues, ¿no? Aunque no hay, a ver, un ratito que ahorita vamos a empezar con la fracción, ¿no? Que es lo que acá hay. Vamos a observar entonces, a ver, algunos ejemplos que voy a poner yo, ¿ya? Ya para netamente irnos ya de esto de que es la aproximación decimal. A ver, falta acá, mira. 64,898. O sea, me estoy inventando los números, ¿no? Porque puede ser un número cualquiera, pues, ¿no? No, aquí, por ejemplo, voy a borrar este. Está muy... O sea, no se ve tan bien, ¿no? Ahí está, ya no. Ahora sí. Aproximemos al centésimo. ¿Cómo se aproxima al centésimo? Abre la puerta, por favor. ¿Cómo se aproxima al centésimo? Observa bien, ¿eh? Solo es de la siguiente forma, mira. Eso pasa. Solo es de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo se aproxima al centésimo? A ver, ¿cuántas cifras decimales debe tener a partir de la coma? A partir de la coma decimal, ¿cómo puede, o sea, cuántas cifras decimales puede Dos, tener? profesor. ¿Ah? ¿Tres? Mira, mira, cuéntame. Décimo, centésimo. Dos. Dos, ¿ves? Dos. O sea, mira, acá está la coma, una cifra para el décimo, otra cifra para el centésimo. ¿Entiendes? Entonces, necesitamos que cada uno tenga, ¿cuántas cifras? Dos, me dijeron, ¿no? Ah, entonces dos cifras, dos cifras, dos cifras. ¿Y a quién vamos a analizar? Al número que está al costado de las dos cifras para ver si la última cifra va a aumentar, pues, ¿sí o no? ¿Se entiende? Entonces lo analizas y tú dices, si es igual a 5 o mayor que 5, le aumentas 1. O sea, este sería 64,89. Este es mayor que, mayor que quién? Mayor ¿De que qué cinco, 5. profesor? Ah, pero este es 9. ¿Cómo hago? Le pongo Ajá. así. 90 sería, 10 le ¿verdad? pongo. Ah, le pongo 890. Le pongo así. 90, ¿no? Mira, entonces acá ya es como sumarle, o sea, como es 10, sería de colocarlo así, mira. 90, profesor. O sea, 64. esto 90. aumenta en 1 y sería así, aumenta este acá, o sea, sería 90 ya. 89 y 90 ya, a las dos cifras, ¿ves? ¿Se entiende, no? Ahora mira este acá, 50, o sea, este de acá, ¿no? ¿Este es mayor que 5 o igual a 5? Sí es, ¿no? 50,39. Entonces se le aumenta 1, sería 5, 0,3 y 9, ¿sí o no? 9. ¿Está bien? Ahora este de acá, mira, si esto es Sí, profesor. 67, ¿cuánto Sí, le pongo profesor. acá? 5, y hay 5 también acá, mira, o sea, sería 6, ¿se entiende, no? ¿Sí? 56. Claro, muy bien, qué bueno que han entendido. Ahora mira, veamos lo siguiente, ¿ah? Aproximemos por último al entero, mira. Aproximar al entero, al número entero. Tú nota, pero ¿qué tal si sacas 10,5? ¿Cuánto sería 10,5 al entero? A la parte entera. O sea, la parte entera debe tener ya no la 11, coma, ¿me entiendes? Ya no la profesor. coma. Entonces se analiza el que está a partir de la coma. O sea, sería 10,5, ¿cuánto es? A ver. 11, pues. No, ahora entiendes por qué aprobaste, ¿no? Entonces sería así, ¿no? 20, mira, por ejemplo, si ponemos, ¿no? Si ponemos el siguiente valor, mira, 27,333, 28,97 y 33,54. A ver, veamos lo siguiente. Aproximemos al entero. O sea, si queremos la parte entera, la parte sin coma, entonces analizamos esto de acá, ¿no?
¿Me entiendes? Se analiza eso, ¿no? Como esto es 3, es menor que 5, no se le aumenta nada, queda 27. Como esto es 9, es mayor que 5, entonces se le aumenta 1, sería 29. Como esto es 5, se le aumenta 1, o sea, sería 30 y... Bien. Ahí está, entonces acá tenemos, ¿cuántos hay? 4 ejemplitos, ¿está bien? ¿Me entendieron? Ahora lo último ya para deshacernos Sí, de la aproximación, mira. profesor. Veamos lo último, ¿ah? Y esto necesita necesariamente un nombre, ¿no? Aproximar por truncamiento, o sea, el conocidísimo truncamiento. ¿Qué cosa es el truncamiento? El truncamiento es una aproximación sin tener en cuenta la regla del 5, ¿me entiendes? Es como que te ponen un número cualquiera así, mira. 5, 7, 3. O sea, mira, aproximar al décimo por truncamiento, mira. Observa. Vamos a aproximar al décimo, dije, ¿no? Al décimo, observa lo siguiente. 2, 3, 5, 3, 8, 8, 8. Vamos a ponerle aquí una coma, listo. Acá también, mira, 9, 9, 7, 10, 3, 3, 1. Le ponemos acá una coma. Ya, vamos a aproximar al décimo, ¿eh? Ya, vamos a aproximar al décimo, pero el truncamiento simplemente no se sigue la regla, ¿no? Solo se toma la parte decimal pedida. Nada más. O sea, algo así, mira. Por ejemplo, ¿no? Si esto quiere que lo aproximes al décimo, ¿cuántas cifras debe tener a partir de la coma? Acá está, mira. 1. Claro, 1, ¿no? Ya está. Entonces, cuando es por truncamiento, ¿qué significa? Que los truncas, ¿ven? O sea, de frente nomás, ni te importa ni nada. ¡Pah! Acá le haces un corte imaginario. Acá también, ¿cuánto necesitas? Acá, esto es, ya está. Eso es truncar, ¿me entiendes? Cuando te dicen que aproximes por truncamiento, entonces solamente se copia el número tal cual, ¿no? Acá no me importa que es, si vale 5 o no vale 5, ni nada por el estilo. ¿Se entiende, no? Es como cortar al número nada más. O sea, ni siquiera obedeces nada. O sea, sería 99,7, ¿me entiendes? Por truncamiento, mira, ¿ves? ¿Qué cosa es truncamiento, no? Solo se toma la parte decimal pedida, nada más. ¿Me entiendes? Acá no hay reglas. Por eso es que hay dos tipos de aproximaciones, ¿no? Una aproximación con regla, con la regla justamente del 5, ¿no? Que es la aproximación normal, ¿no? Aproximar siempre a una cantidad anterior, ¿no? Y está la aproximación por truncamiento, donde no interesa la regla, ¿no? Del 5, sino que solamente se toma como si cortaras nada más el número hasta donde quieres, nomás. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, profesor. Ahora hablemos de lo Sí, que profesor. continúa. Hablemos de lo que continúa, que viene a ser la representación de un número decimal. ¿Cómo es la representación de un número decimal? ¿Cómo se representa un número decimal? O sea, ¿en cuántas versiones puedes escribir un número decimal? Un número decimal está representado a veces por un símbolo. Muchos conocen el símbolo pi, ¿no? Que es 3,14, 15 y así sucesivamente, es un número infinito, ¿no? Con decirte que, o sea, es un número especial porque no presenta una cantidad periódica, sin embargo, hasta ahorita no se sabe cuántos decimales tiene, o sea, que la parte decimal nunca repite, ¿me entiendes? ¿No? Pero los números decimales se pueden representar como símbolos, ¿no? Por ejemplo, está el valor de pi, está el valor de rho, ¿no?
¿no? Está el valor de épsilon, ¿no? Que son letras, ¿no? Que son letras griegas, por lo que veo, ¿no? Y tienen un determinado valor decimal, ¿me entiendes? ¿Cómo se representan también los números decimales? ¿Dónde están presentes? En las raíces, pues, en las raíces no exactas, ¿no? Por ejemplo, la raíz de 2 es 1,414 y sigue, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Raíz de 3, por ejemplo, ¿no? Tiene una raíz inexacta, ¿no? Sino que son raíces decimales, ¿me entiendes? También los números decimales tienen una representación en fracciones, ¿no? Por ejemplo, así, mira, un medio, ¿no? ¿Cuánto es un medio? 0,5, ¿me entiendes? ¿Ves cómo se puede representar un decimal? ¿Sí? ¿Lo entienden, no? ¿Cómo se representa un número decimal entonces? ¿Sabes para qué te sirve esa representación? Porque a partir, o sea, lo que vamos a estudiar nosotros principalmente es a cómo representar un número de esta manera, mira, ¿ves? De esta manera. O sea, representar un número decimal como si fuera una fracción, ¿me entiendes? ¿Sí? Representar un número decimal como si fuera una fracción. ¿Y cómo se representa el número como fracción? O sea, acá tenemos que convertir, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estudiar dos cositas, ¿no? O sea, ya entramos acá al concepto de convertir, ¿no? Decimales en fracciones. ¿Se entiende? Convertir decimales en fracciones. Entonces, acá ya tenemos esa parte, mira. Vamos a tu libro. Vamos al libro. ¿No? Vamos al libro. Dice así. Observa. Hablemos ahora sí, que ya ustedes conocen a los decimales, para hablar netamente de la fracción decimal. ¿Qué es la fracción decimal? Dice, ¿no? Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10, ¿no? Las fracciones se leen de acuerdo a su denominador. Por ejemplo, mira, un número entre 10 es un décimo, ¿no? Un número entre 100 es un centésimo. Un número entre 1000, un milésimo. Un número entre 10.000, 10 milésimos. ¿Me entiendes? Si tú arriba tienes un 5, 5 décimos, ¿no? ¿Cómo son 5 décimos? 5 sobre 10, ¿no? Si tienes acá arriba un 5, 5 centésimos, ¿no? 5 sobre 100, ¿no? Si acá tú tienes 1, mejor dicho, ¿no? El 7, 7 milésimos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? 1, o sea, 7 sobre 1000, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la división de esto, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000. O sea, parten de una situación interesante. Veamos lo siguiente, ¿no? O sea, cómo se representa justamente esto, ¿no? Entonces, hablemos de esta primera partecita, o sea, aquí, la fracción decimal, ¿no? A ver, veamos aquí. Esto es importante para poder representar números decimales como fracciones, ¿no? Y vamos a colocar acá a lo que está ahí, ¿no? Lo que dice tu libro, ¿no? La fracción decimal. ¿Ya? Y voy a colocar acá justamente esto, mira, esto nada más, dos, ¿ya? Con dos tú lo vas a entender completamente los demás. Observa. El análisis que quiero realizarle. Por ejemplo, aquí estás viendo lo siguiente, ¿no? O sea, tiene ahí, mira, 1 sobre 10 es un décimo, ¿no? Pero este número es el siguiente, mira, es el 0,1. ¿Entiendes? Y este número de acá es el 0,01. ¿Y cómo es que sale un décimo? Eso es porque están representando a un valor, es porque están representando un número, ¿no?
en función de las cifras. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se representa un número a fracción decimal, ¿no? ¿Cómo se representa un número decimal a fracción decimal? ¿Me entiendes? La palabra decimal va en las dos, ¿no? Un número decimal a fracción decimal. O sea, un número, vamos a ver acá, se cuenta lo siguiente nada más. A partir de la coma se cuentan las cifras. ¿Cuántas cifras hay a partir de la coma en el primero? Una cifra nomás hay, ¿sí o no? Entonces se copia el número tal cual y abajito se le pone, mira, como hay una cifra, abajito le pones un 0 y le aumentas 1. Se acabó, ¿ves? Igualito acá, mira. ¿Cuántas cifras hay a partir de la coma decimal? ¿Ah? 2 cifras. Ah, ya, entonces mira. Lo copias al número tal cual, sin ceros a la izquierda, sin ceros a la derecha, como sea, ¿ya? 1 sobre... Y como hay 2 cifras, le pones 0, 0 y le aumentas 1. ¿Me entiendes? Entonces, observamos acá lo siguiente, mira, mira. Y eso te sirve para cualquier valor. Mira, observa lo siguiente, mira. Si tú tienes acá 3, 5, 8 y quieres representar, por ejemplo, ¿no? 3,58 en fracción decimal, se copia el número tal cual, como te dije, 3, 5, 8, y a partir de la coma se cuentan, ¿cuántas cifras se cuentan? 2 cifras, entonces le haces la jugada, 0, 0, y le aumentas el 1. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Sí? O sea, mira, 358 entre 100 es 3,58. ¿Se comprende? Veamos un número, por ejemplo, acá, mira, el 20, 3, 0, así, y acá empezamos, ¿no? O voy a poner acá, mira, 0, 1, ya está. O sea. En este caso veo varios ceros, ¿sí o no? Veo varios ceros, ¿no? Veo varios ceros. Pero si es que los ceros se encuentran en medio del número, esos no se pueden eliminar, porque tienes que copiar al número tal cual, ¿me entiendes? ¿No? Tienes que copiar al número tal cual. Entonces, mira, no se pueden eliminar los ceros ¿cuándo? Cuando están en medio de dos valores. O sea, acá está en medio del 1 y en medio del 2, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando los extremos son números, así, se copian normal, se copian los ceros, ¿no? Acá me sería 3, 0, 3, 0, 2, 0, perdón, 3, 0, 0, 1. O sea, copias el número tal cual. A partir de la coma, ¿cuántas cifras hay? 2. Ahí, entonces le pones 0, 0 y le aumentas 1. ¿Entiendes, no? Ahora, ¿cuándo sí se puede borrar? Mira, imagínate este valor, mira. Si yo te escribo 0, 2, 3, 5, 500, ahí están. Interesante, ¿no? Ahora mira, ¿qué haces acá, no? Se copia el número tal cual, como te dije, pero los ceros de la izquierda y de la derecha se borran, ¿me entiendes? Si hay un cero en medio no se va a borrar, pues, ¿no? Pero de izquierda para allá sí se borra. ¿Sabes por qué? Porque tienes que poner el número tal cual, pues sería así. 2, 3, 5. Y a partir de la coma, ¿cuántas cifras hay? En el número original, ¿cuántas cifras habían a partir de la coma? 3, pues, ¿sí o no? Entonces se coloca así, mira. 0, 0, 0 y le aumentas 1. ¿Entienden? ¿Entienden? Facilito, ¿sí o no? Ahora yo por ejemplo, te diré, a ver, representa esto. Se copia el número tal cual y se cuentan las cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4 cifras. Y por cada cifra, un 0. Y le aumentas 1. ¿Se entiende? ¿Lo han entendido o no? Hablen. ¿Sí? Facilito, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, Sí. veamos a ver, por acá están intentando ingresar. Sí, profesor. ¿Ya? Ok, continuemos con lo que está en tu libro. A ver, veamos lo siguiente. Está interesante, ¿no? Ya, a ver, veamos acá lo siguiente, mira. Entonces, ya entendimos lo que es una fracción decimal, ¿no? Expresar un número decimal en función de, abajito, múltiplos de 10, ¿no? ¿Sí? Múltiplos de 10, ¿no? Por ejemplo, cuando a ti te dicen, ¿no?
¿Cuánto vale 0,5? Te dicen así siempre. Es un medio, dice la gente, ¿no? ¿Por qué le sale un medio? Vamos a examinar, ¿no? Ya último ejemplo, ya. O sea, ¿no? Vamos a ver cómo es 0,5. A ver, expresen con lo que han aprendido 0,5. ¿Cómo sería? Con lo que han aprendido. Con 0,5, ¿cómo se pone? Habla. 5 al cuadrado. Claro. 5, 10 décimas. 5 sobre 10, ¿sí o no? ¿Sí? Y como toda fracción, se saca P la quinta, mira. Sácale la quinta, sácale la quinta. ¿Cuánto te queda? Quinta 1, quinta 2. Ah, entonces la gente ya se lo graba, ¿no? Ya se lo graba, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? 0,5 vale un medio. ¿Por qué? Porque lo han simplificado esto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entendieron? Eso es lo principal, señores, ya que me hayan entendido. Sí, no sé. Que me hayan entendido, me agrada que me entiendan. Muy bien, y comenten, ¿no? Comenten, porque tienen que traer su lengua, pues, chicos, a clase, si no, ¿cómo hacemos la clase, no? Dice, fracción ordinaria. ¿Qué es una fracción ordinaria? Ahora sí, veamos lo siguiente, ¿no? Se denomina fracción ordinaria a aquella que tiene su denominador diferente de una potencia de 10. O sea, mira, esto que estás observando acá, lo que hemos hecho nosotros aquí, son fracciones decimales, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Entonces, mira, examinemos un ejemplito para que veas que es una fracción ordinaria, ¿me entiendes? Acá, mira. Examinemos a otro valorcito más sencillo, ¿no? Más sencillo. Veamos el número 3,0,20, ¿ya? No, 0,4. Ahí está, 0,4, ¿está bien o no? Ya. Con lo que hemos aprendido, ¿qué cosa hemos aprendido? Hemos aprendido esto, ¿sí o no? Lo que es la fracción decimal, ¿no? Es claro, esto hemos aprendido, mira, esta es la fracción decimal, ¿sí o no? ¿No? Hemos aprendido esto de acá, mira, esto que es la fracción decimal, mira. ¿Está bien? Eso hemos aprendido, ¿sí o no? Fracción decimal, ¿ya? Ahora, exprésalo como fracción decimal. ¿Cómo sería? ¿Cuál? ¿Cuál sería? 4 sobre 10, dicen los chicos. 4 Excelente. sobre 10. Ahí está. Ahora me están hablando. Talking, profesor. Claro, excelente. Hay una chica que ya lo simplificó, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, pues, pero vamos a ponerle nombre, ¿no? Es la idea, ¿no? Vamos a nombrarlo, ¿no? Entonces, mira, simplemente, mira, tú lo expresas a fracción decimal y cuando lo simplificas, mitad de esto es 2, mitad de 10 es 5. Ah, esta va a ser la fracción ordinaria, pues, ¿no? ¿Por qué le dicen ordinaria? Porque el número de abajo, el 10, ha sido simplificado y te ha quedado un número diferente de 10, ¿me entiendes? O sea, diferente de un múltiplo de 10, ¿no? 5 y no es un múltiplo de 10, ¿me entiendes? ¿Se entendió? Entonces ya con esto, ¿no? Ahí queda ya la explicación, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Pueden consultarme, ¿eh? Normal. ¿Se ha entendido todo hasta ese punto? ¿Lo han comprendido todo? No, pero... Sí, se entendió, profe. Listo, muy bien. Ahora sí. Sí, comprendido, profe. Listo, excelente. Veamos lo siguiente, mira. Veamos lo siguiente. Recuerda, dice acá, ¿no? Un número decimal, acá está la estructura que ya vimos, ¿no? Un número decimal comprende de una parte entera y una parte decimal, ¿no? Una parte decimal que es décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, ¿no? Y veamos acá, ¿no? Concepto siguiente. Ya conocemos que es un número decimal, ya sabemos, o sea, qué conceptos manejamos, ¿no? Veamos acá lo que sabemos. Ya manejamos lo que es una fracción decimal y lo que es una fracción ordinaria, ¿sí o no? ¿No? Ahora vamos a clasificar a las fracciones. Y se clasifican en 3 tipos. El primer tipo de fracción viene a ser el decimal exacto. Perdón, vamos a clasificar, a los decimales, ¿no? A las fracciones. Mejor dicho, vamos a convertir las fracciones, sí, vamos a convertir las fracciones. Pero primero vamos a ver a los decimales exactos.
Mira, observa acá. ¿Ya? Y de paso con esto ya, ¿no? Convertimos también, pues mira. ¿No? Clasificación y conversión de decimales. Acá vamos a ponerle así de título, ¿no? Está así, mira. La clasificación y conversión de decimales, ¿no? La clasificación y conversión de decimales. Mira, observa lo siguiente. ¿Qué es un decimal exacto? Un decimal exacto, acá justamente vamos a leerlo ya, ahí está tu libro de apoyo, dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un decimal exacto? Dice, es el que tiene un número limitado de cifras decimales. Muy importante texto, ¿no? Muy importante texto, vamos a copiarlo, ¿no? Eso justamente es, ¿no? O sea, cuando la parte decimal se puede contar, o sea, cuando esa parte decimal puede contarse, se puede escribir, ¿no? O sea, que tiene un número limitado de cifras decimales. Por ejemplo, ¿quién es un decimal exacto, no? Por ejemplo, un medio, ¿no? ¿Cuánto es un medio? 0,5. ¿Hay más? No, ahí queda, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Es limitado. Por ejemplo, veamos el siguiente, ¿no? 3,83, por ejemplo, ¿no? Esto es limitado, ¿me entiendes? ¿Sí? Ahora mira, y si tú lo conviertes, esto de acá, mira, 8, por ejemplo, 84,5. ¿No? Este también es un decimal exacto, ¿no? Ahí queda, pues, ya no hay más, ¿me entiendes? Ya no hay más cifras, ahí quedó ya. Ahora mira, acá dice clasificación y conversión de decimales. Se te explica qué es un decimal exacto. ¿Sabes para qué se te explica qué es un decimal exacto? Para que tú puedas convertirlo, para que lo puedas convertir, para que tú lo puedas convertir en fracción. Y a la fracción que sale, o sea, y al decimal, cuando tú lo conviertes en fracción, se le llama fracción generatriz. ¿Me entiendes? Y eso justamente es lo que van a hacer acá. Mira, observa lo siguiente. Mira, ¿ves? Mira, observa. Aunque creo que acá todavía no llegan a ese punto. A ver, déjame revisar ya. No, simplemente solo lo clasificamos, hermano. Solo se clasifica, ¿no? Pero ya igual vamos a hacer esto. Mira, observa. Ahí está, mira, ¿ves? Mira. Fracción generatriz. ¿Qué es la fracción generatriz? Dice, es el numerador que se coloca en un número decimal. O sea, mira, ¿ves lo siguiente? Para un decimal exacto, ¿no? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es transformarlo a fracción generatriz. Por eso digo, clasificación y conversión de decimales. ¿Pero conversión en qué? ¿En qué lo vas a convertir? En fracciones. En una fracción que de qué tipo? Generatriz, ¿me entiendes, no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la fracción generatriz? Ya con esto, mira, prácticamente ya, ¿no? Aprovechamos y hacemos el concepto, mira. O sea, la fracción generatriz es convertir mira, ¿cómo se convierte un decimal en una fracción? Un decimal exacto. Para convertir el decimal exacto se sigue la regla que ya te enseñé. O sea, ¿qué cosa? A partir de la coma se cuentan las cifras. ¿Cuántas cifras tiene ese número? Una cifra, ¿sí o no? Entonces se copia el número tal cual, 5 sobre 10. Se acabó, ¿ves? Eso es fracción generatriz. Acá también se copia el número tal cual, 3, 8, 3. Y a partir de la coma, ¿cuántas cifras hay? Entonces se le aumenta así, mira. 1, 2 y 1. 100, ¿me entiendes? Acá también, mira. 845 sobre... ¿Cuántas cifras hay? A partir de la coma, o sea, sería sobre 10, ¿ves? Se acabó. ¿Me entienden? Ahora, ¿será el único tipo de decimal? No. No, hay más decimales, ¿no? Hay más decimales, ¿no? Observa lo siguiente. Hay más decimales. Veamos lo siguiente. A ver, hasta ahí se me está entendiendo. Confirmen.
¿Consultas, preguntas? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Porque la tarea les voy a dejar para que conviertan, ¿ah? Así que presten atención, ¿ya? La tarea va a ser que ustedes conviertan valores, ¿ya? Entonces, quiero ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal estamos de grabación primero? A ver. ¿No? Bueno. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? ¿A qué hora terminamos? ¿9 y cuánto? ¿Y qué hora es? 35. Chicos, ¿a qué hora terminamos? ¿Cuánto falta? Falta poquito, ¿no? Ya, ¿saben qué? Vamos a hacer la siguiente semana, continuamos con la clase, pero voy a explicar cómo se transforma un número, o sea, un decimal periódico puro. ¿Sí? Solamente voy a sacar de acá el valor, es decir, el concepto, mira. Ya con esto termino, con este concepto terminamos, observa, y la siguiente semana se los hago recordar también. Mira, ¿qué es un decimal periódico y puro? Y justamente me voy a sostener del tema, mejor dicho, ¿no? Del concepto presentado en tu libro. Decimal periódico y encima puro, dice. Es periódico y es puro. ¿Qué es un decimal periódico puro? Dice, es el que tiene una o varias cifras que se repiten infinitamente. Por ejemplo, mira lo siguiente. Observa, sería lo siguiente. El número 3,44444. Así, al infinito, ¿me entiendes, no? Entonces, como es al infinito, se coloca así, mira. Le colocas al 3, y un sombrerito que indica que ese número se está repitiendo muchísimas veces. ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, si yo tuviera otro valor, otro ejemplito, mira. El 200, por ejemplo, ¿no? Mejor, el 2,35, ¿ya? 35, 35, 35, 35, o sea, repite así, 35, 35, 35, 35 infinitamente, ¿me entiendes? ¿Cómo se lo abrevia? Se le coloca así, mira, 2,35, o sea, sería así, 2,35, pero con su sombrerito indicando que es periódico puro. Ahora lo que estamos haciendo nosotros, convertirlo en fracción generatriz. ¿Cómo se le convierte en fracción? ¿Cómo se convierte este numerito en fracción? Se cuentan las cifras a partir del 4, se cuentan las cifras a partir de la coma, diré. O sea, sí, el número tal cual lo copias, pero en vez de poner ceros, ahora vas a colocar nueves. O sea, ¿cuántas cifras hay acá? 1. Vas a poner un 9. Se acabó, eso es todo. Ya está. Ahora mira, ¿cuántas cifras ves acá? Claro, entonces copias el número tal cual y pones 2 nueves. ¿Me entienden? Porque así es la regla, ¿me entiendes? No hay un porqué, sino que es así la regla, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es la regla, no? ¿Cuál es la regla del juego? Cuando ves un decimal exacto, pones ceros y aumentas 1, ¿me entiendes, no? ¿Cuál es la regla del juego para convertirlo en un decimal periódico? O sea, convertir en fracción un decimal periódico puro es que contar las cifras y colocar 9, ¿me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Es la idea. Siempre, ¿me entiendes? Claro, es la regla, ¿no? Otro ejemplito, mira, porque si tú tuvieras acá el número 5,7, por ejemplo, ¿no? Podemos poner más, mira. Un número que sea diferente, mira. 2, 7, 2, 3, y luego se repite. 7, 2, 3, y luego repite. 7, 2, 3. O sea, ¿cuáles son estos decimales, no? Que repiten, bueno, repiten lo mismo. ¿Te das cuenta que repiten lo mismo? 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, repiten, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa el número? Como 5,723, o sea, la parte periódica, ¿no? ¿Entiendes? Un ciclo, o sea, es como que hay un ciclo, ¿no? 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, entonces colocas una vez 7, 2, 3 y le colocas su sombrerito. Al colocarle su sombrerito,
indicas que este número, o sea, este ciclo se repite infinitamente. Y para convertirlo en fracción, sería simplemente así, copiar el número tal cual, 5, 7, 2, 3. Y abajo, ¿cuántas cifras hay a partir de la coma? Entonces se coloca 3 nueves. ¿Me entiendes, no? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Muy bien. Voy a empezar a dejar la tarea. Yo Sí, creo que profesor. hasta este punto ya el grabador me va a abandonar. Sí, A ver, yo creo que ya dejó de grabar o todavía. A ver, todavía tenemos 5 minutos, dice el grabador. A ver, vamos a aprovecharlos, ya, vamos a aprovecharlos. ¿Tienen alguna inquietud que quieran preguntar de repente? Hablen. Yo creo que hasta este punto ya podemos ir avanzando. A ver, esto de acá, ¿no? Aunque esto de acá vamos a avanzar a la siguiente clase, ¿ya? ¿Sabes por qué? Queremos hacer más práctica porque, mira, es la página 22 y la página tiene 31. Perdón, el libro tiene 31 páginas. O sea, nos falta poquito, ¿no? Y tenemos hasta junio, entonces hay que aprovechar bien el espacio, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Que es mejor para nosotros, para poder explicar más cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces la tarea va a quedar netamente para convertir y para representar un número que le he mostrado, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer ahorita es convertir, no, aproximar, mejor, que es lo que hemos hecho, ¿no? Aproximar, vamos a aproximar ustedes acá, vamos acá, aproximar al décimo. ¿Qué números van a aproximar al décimo? El número que está acá, por ejemplo, el 7, 2, 3, 5, 4. Ya, ahí está, mira. Yo me estoy inventando los números, ¿no? Ya, pero ustedes saben aproximar, ¿no? Aproximar al décimo, ahorita. 3 de aproximar al décimo. Tarea ya. Pero mira, cuando te dice aproximar, así a secas, vas a utilizar la regla del 5, ¿no? Si es mayor o igual a 5, aumentas una unidad, ¿me entiendes? Ya, aproximar al centésimo también. O sea, un numerito es igual, ¿no? Ya, acá le voy a poner la coma y la coma. Ahí está, ya. Ustedes lo aproximan. Se acabó, ¿ya? Ahora lo que voy a pedirles a ustedes es que ahora me van a representar al número decimal. Representar el número decimal como lo que hemos hecho. ¿Qué cosa era? Fracción generatriz. ¿No? Claro, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Representar un número como una fracción, ¿no? Entonces, depende, pero ¿no? Si del decimal, si no. Acá, por ejemplo, te voy a poner decimal exactos. Un decimal exacto, ¿no? Un decimal exacto, por ejemplo, sería lo siguiente, ¿no? 0,37, 8,54, 91,503. Ya está. Representen eso. Y aquí van a poner un decimal periódico. Decimal periódico, pero puro. O sea, un 3,888 hasta el infinito, ¿no? Un 4,777 hasta el infinito, ¿no? Un 27,313131, ¿no? Hasta el infinito, ¿ya? Muy bien, ahí tienen varios ejemplitos ya para que se
para que practiquen, ¿no? Y pongan y se les quede pues la clase que hemos tenido el día de hoy, ¿ya?